Soy director general de Energía Eléctrica, presidente de Red Eléctrica. Señoras y señores, buenos días y bienvenidos al acto de presentación de la edición 2017 de los informes del Sistema Eléctrico Español y las energías renovables en nuestro sistema. ¿Se tiene un poco de eco hoy? ¿O se oye bien? Se oye bien sin eco, estupendo. Quisiera comenzar dando las gracias a Red Eléctrica de España por haber elegido al club para la presentación de sus informes, especialmente a su presidente, José Folgado, quien me acompaña en esta inauguración, y a Luis Villafruela Arranz, director de regulación, que realizará la presentación de los dos estudios. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro interés en las actividades del club. Para el club son especialmente relevantes los actos como este, en los que contamos con la colaboración de instituciones de referencia para la presentación de sus publicaciones más importantes. Así, a lo largo del año, dentro de nuestro programa de actividades incluimos, entre otras, el lanzamiento de documentos de la Comisión Europea, de la Agencia Internacional de la Energía, de la Agencia Internacional de Energías Renovables y también dentro de España los documentos de Orquestra o de FUNSEAM, por poner algunos ejemplos. Estas actividades confirman al Club Español de la Energía como centro de referencia de análisis, de reflexión y de creación de opinión en materia energética. Hoy es la primera vez que los estudios de Red Eléctrica se presentan en nuestra sede. Nos hacéis un gran honor a la asociación. Gracias por ser además un colaborador habitual de nuestras actividades. Red Eléctrica aporta ponentes, profesores, artículos y colidera estudios como lo de las interconexiones eléctricas y gasistas que elaboramos en el año 2011 y en el 2016. Creo que todos sabéis el papel de Red Eléctrica en el sistema eléctrico y además su capacidad y su posición como integrador de las energías renovables en el sistema no solo es un tema fundamental en España, sino que os habéis constituido en una referencia en todo el mundo. Y a futuro, vuestra participación en la transición energética no puede ser sino creciente en importancia, dado el papel que esperamos que la electricidad tenga en nuestras economías. Los informes que se presentan hoy ponen de manifiesto todo esto, y espero que sean de gran utilidad para todos los que conformamos este sector, dado su rigor y su calidad. Pero quiero destacar también su importancia como herramienta de comunicación, porque están estructurados con una vocación divulgativa. El primero de ellos, que se titula El Sistema Eléctrico Español, se publica ya con carácter anual desde 1985. Y yo creo que es muy importante que se mantenga, pero tenemos ya la segunda edición del libro dedicado a las energías renovables, donde se destaca que son imprescindibles para avanzar en el nuevo modelo energético más limpio al que todos estamos comprometidos. No quiero robarles más tiempo a los protagonistas de este acto, así que sin más dilación paso a continuación a dar la palabra a José Folgado, pero no sin antes expresar de nuevo nuestro agradecimiento y el deseo de que la realización y presentación pública de estos estudios tengan continuidad. Esta es tu casa, presidente, y nos encantaría que pudieras volver para ayudarnos a cumplir con uno de nuestros objetivos, de los tres que nos hemos marcado en Enerclub, que no es otro que el de acercar a la sociedad el complejo mundo de la energía. Cuando quieras, presidente, tienes la palabra. Muchas gracias. Señor subdirector general del sector eléctrico, presidente de Enerclub, señoras y señores, queridos amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, porque realmente es un honor para nosotros estar aquí, estar con papeles, con personas, como muy bien decías, colaborando, porque entendemos que la forma de hacer madurez en un país es sobre la base de organizaciones de este tipo, sectoriales, porque es a través de las cuales que se profesionaliza el conocimiento y la racionalización de la toma de decisiones. En fin, creo que se hace de manera muy importante a través, entre otras instituciones, pero este en particular, el Club Español de la Energía. Bueno, gracias a todos ustedes por su presencia. Red Eléctrica viene realizando estos informes pues desde prácticamente cuando nació, el año 85, porque entendía que tenía que hacerlo, en virtud de cuál era su vocación, o mejor dicho, cuál era la vocación que le daban las instituciones en el país a Red Eléctrica cuando se segrega la actividad del transporte y la operación del sistema de lo que es la generación de kilovatios, ¿verdad? Y la venta de los mismos. Y obviamente su función, que es
la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico en el país pasaba por tener una información muy precisa de todo lo que se guisa en el sector eléctrico. Información que le vale para ella misma y le vale naturalmente para los demás agentes. De hecho, a lo largo de todos estos años estamos viendo cómo se acude a por esta información de manera ávida. Diría más, es que más de 1 millón de visitas a la página web para esta información, porque se necesita realmente. Creemos que es una información pues bien elaborada, porque entendemos que es muy importante, una información además que va cambiando a lo largo del tiempo y que obviamente exige un cambio en los planteamientos que se hacen en relación con esta difusión de esta información. 2 aspectos fundamentales. Una, tú lo has dicho, el tema de la reducción de las energías renovables hacía que hiciésemos un informe separado sobre las energías renovables, aparte del informe anual sobre el sector eléctrico. Esto es importante, ya este es el segundo. Y 2, muy importante, es la irrupción de las nuevas tecnologías. Afortunadamente eso es lo que permite suministrar una información, tener una información adecuada. Son millones de datos que hay que procesar, que hay que trabajar con ellos para suministrarlos de manera que se genere valor añadido, de manera que sirvan para los propios servicios que tiene que hacer Red Eléctrica para cumplir con su misión y para todos los operadores y todos los grupos de interés, para la sociedad en general. Eso me parece que es un hecho trascendental. La transformación digital ha cambiado muchas cosas en todos los sectores y desde luego en el ámbito de Red Eléctrica y en particular en el ámbito de la obtención y el suministro de la información ha sido vital, y más con la irrupción de las energías renovables. Son cientos de miles de datos por segundo que llegan. Esto nos permite, por ejemplo, tener una información que hace que unas energías que son muy buenas por muchos aspectos, pero que a su vez también tienen mucha variabilidad, nos permite que se haga un uso óptimo de las energías renovables para el cumplimiento de los fines, como consecuencia de la obtención y el trabajo sobre una información muy cuantiosa. Al final estamos hablando de Big Data, estamos hablando del Internet de las Cosas, estamos hablando de algoritmos y de trabajo, y aplicaciones para móviles. Todo ello hace que al final se pueda tener una información tan precisa, tan valiosa, centralizada en una energía cada vez más descentralizada, pero una información centralizada que hace que, por ejemplo, pues digamos, las pérdidas como consecuencia de seguridad de suministro sean mínimas al lado de lo que puede pasar en otros países, que pueden tener unas pérdidas del 15 o del 20% de energías renovables por razones de seguridad de suministro, sobre todo en un contexto en el cual tenemos una energía, digamos, que tiene pocas interconexiones internacionales. Es algo por lo que suspiramos. Esto sí que es muy importante de cara a futuro, desde luego, el que se pueda utilizar o tener un horizonte de creciente uso de renovables. Acaba de decir el trílogo que tenemos que llegar en el 2030 al 32% de la energía final, ¿no? 32%. Eso en términos de energía eléctrica puede significar el 75%, ¿no? Con la electrificación que tenemos hoy. Entonces, aquí hay varias cosas. Una, que habrá que seguir incrementándose la electrificación de la economía y de la sociedad, lo cual tiene consigo pues implicaciones, por ejemplo, para la movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Bien. Y otra, naturalmente, que para un uso 100% de energías renovables, en su día, si se quisiese, no puede ser de otra manera si no es con interconexiones, más interconexiones, con independencia de backup, con gas, ¿verdad?, u otras fuentes fósiles, pero es obvio que si se quiere caminar hacia una economía más sostenible, a la descarbonización y el uso creciente de las energías renovables, necesariamente tenemos que caminar hacia un sistema en el cual el backup se pueda realizar con el menor uso posible
de energías fósiles. En el caso de España, además, hay otro aspecto, y permitirme esta digresión que sale de lo que es estrictamente un informe anual, luego Luis Villafruela hará exposición de ello, pero es una reflexión sobre lo que significa realmente con lo que tenemos, cómo podemos optimizar el uso de las energías renovables, cómo podemos llegar a la descarbonización, cómo podemos realmente ser una economía sostenible, incluso una economía sostenible desde el punto de vista macroeconómico. Para importar menos, no olvidemos que la energía ha sido el principal factor limitador de crecimiento por la vía del déficit exterior siempre. En el año 2016 y 2017 el déficit comercial ha sido en un más de un 85% debido a la energía. Otra cosa es que globalmente nuestras cuentas económicas con el resto del mundo estén en superávit, lo cual también no deja de ser un elemento distintivo del modelo de crecimiento que estamos teniendo, de que llevemos 5 años creciendo el PIB por encima de la media europea y no tengamos problemas de déficit de nuestras cuentas económicas con el resto del mundo. Esto lo ligo con el tema de la energía y el tema de lo que nos esperaría en un modelo como el que se está defendiendo de creciente descarbonización. Significa diversificación, significa energías renovables y significa menos importación de productos fósiles. Esto no va a ser de un día para otro, pero como tendencia realmente es muy bueno. Desde el punto de vista del manejo de la administración, es absolutamente vital seguir ahondando en los procesos de obtención de información, su trabajo adecuado con esa información para que genere valor añadido y sea útil para todos los actores de la economía de la sociedad. Eso es un reto que tiene de cara a futuro Red Eléctrica también, porque no cabe duda que tiene consigo muchas cosas. Las energías renovables son intermitentes, ¿no? Muy variables, muy distribuidas cada vez más, y todo eso tiene que hacerse compatible con la obtención de información centralizada para poder llevar por parte de quien tiene que realizar esta función, en el caso de Red Eléctrica en sus funciones y el propio Ministerio, pues tener una información, desde luego, necesaria para poder optimizar el uso de esto. Sin duda ninguna, creo que es un reto importante, al cual, habida cuenta de la experiencia, yo creo que es para ser optimistas, porque, sin duda ninguna, la experiencia de Red Eléctrica, objetivamente, ha sido una experiencia de éxito. 33 años elaborando estos informes. No habíamos tenido este formato nunca, esta es la primera vez, ¿verdad? Y agradecemos, insisto, en el club el que nos ayude a hacer esta presentación pública con un poquito de retraso, ¿verdad? Otros años se podrá hacer antes, pero en cualquier caso es muy importante que se visualice que estos informes, detrás de ellos hay mucho trabajo muy intenso, utilizando las más modernas tecnologías, y que esto nos va a ayudar sin duda ninguna a tener un futuro bueno, porque sin duda ninguna se trabaja bien y los técnicos de Red Eléctrica lo están haciendo muy bien. Yo no quiero entretenerme mucho más, porque lo lógico es que ahora nos explique Luis ya el contenido del informe, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con este acto. Buenos días otra vez. Vamos a continuar con la presentación de los dos informes por parte de Luis Villafruela, director de regulación de Red Eléctrica de España, a quien todos los de este sector conocéis perfectamente, su trayectoria profesional cualificada y continua en este sector. Así que yo le doy la palabra a Luis, como ha dicho el presidente, para que explique estos informes. Pues buenos días. Muchas gracias, presidente de Enerclub, presidente de Red Eléctrica, Arcadio, por ofrecernos vuestra sede para hacer este acto, y muchas gracias a los presentes que están con nosotros esta mañana. Como ha dicho el presidente, bueno, este es el primer presentación que hacemos de un informe, que es un informe que es referente en el sector eléctrico desde el año 85. El año 85 se crea Red Eléctrica y ahí se publica el primer informe de lo que sería no la operación del sistema, sino el sistema eléctrico, en aquel momento la explotación unificada. Este primer informe del año 85, bueno, pues en realidad fue realizado por lo que será la delegación del gobierno en Red Eléctrica como consecuencia de la propia creación, ¿no? Este informe que ha evolucionado lógicamente durante todos estos años, durante estos cerca de 32 años, pues por motivos obvios, tanto en lo que se refiere a los contenidos por la propia evolución
de cómo ha evolucionado el sector eléctrico, primero con la liberalización, ahora con las energías renovables, y después también por la evolución de los medios de comunicación y sobre todo en los últimos años con la interrupción de Internet y de las redes sociales a la hora de constituirse en una herramienta de difusión de este conocimiento. Así, este informe en el año 85, y déjenme pasar, hace un poco de historia, incorpora por primera vez una cosa que se llamaba un disquete de 3,5 pulgadas con las hojas Excel, con la información. Hemos ido evolucionando. En 2007 se empieza ya a colgar la información que se puede descargar en la página web, y el año 2017, pues como ha comentado el presidente, consideramos conveniente hacer un monográfico exclusivo sobre el peso, el comportamiento de las energías renovables, que van a tener cada vez más peso dentro de nuestro balance energético. Para 2018, bueno, pues tenemos esta nueva presentación, este formato, y esperamos para el año siguiente poder adelantar, como ha dicho el presidente, a los 3 primeros meses esta presentación, hacer un acto institucional que continúe en el tiempo, ya que los sistemas actualmente, aunque teóricamente los datos no están consolidados hasta el mes de noviembre, el M+10, sin embargo, los datos, nuestros sistemas de información, tienen una fiabilidad suficiente como para en los primeros meses, el primer trimestre del año, poder publicarlo. Y por otro lado, también anunciar que el año que viene posiblemente esté ya en funcionamiento una plataforma en la web de Red Eléctrica, que permitirá el tratamiento y la extracción de datos de una forma mucho más sencilla, friendly, y que permitirá a aquellos usuarios de esta información poder hacer sus estadísticas, sus gráficos, de una forma, como he dicho, mucho más amable que las actuales. Por último, y dentro de este punto, destacar que Red Eléctrica, dentro de lo que es la sostenibilidad, ha decidido dejar de publicar en papel este informe, y podrán descargarlo bien desde nuestra página web o bien con el símbolo QR, con el logo QR que está en las enaras o en el propio informito, el resumen que se ha sacado. Entrando en el contenido del informe, pues cuáles son los aspectos más relevantes que tiene este informe. Nuestro fundamentalmente está atacando, digamos, estos cinco ítems, es decir, la demanda, el consumo desde el lado de la demanda, desde el lado de la producción, lo que es los intercambios internacionales y el transporte de energía eléctrica y los mercados de electricidad. En esta presentación, el informe de energías renovables, los datos más importantes están contenidos dentro de la parte de la producción, es decir, dentro de lo que sería cómo estamos cubriendo la demanda de energía eléctrica del sector eléctrico desde el punto de vista de la oferta. Entrando en lo que ha sido el año, pues evidentemente deberíamos empezar por cómo se ha comportado la demanda. Pues bien, hemos tenido una demanda de 268.000 teravatios, y esto es mucho, es poco. Pues vamos a ver, al final es una demanda que supone un incremento respecto del año pasado del 1,1%. Este incremento supone que por tercer año consecutivo, y no nos vamos a olvidar que desde que se produce la crisis, la demanda de energía eléctrica, como veremos a continuación, ha descendido, supone que por tercer año consecutivo la demanda en España está creciendo en un ritmo similar a como podría estar creciendo, como está creciendo la actividad económica. España es actualmente el quinto mercado eléctrico, detrás de Alemania, Francia, Italia y Inglaterra, Reino Unido, y tiene un crecimiento, como he dicho, es superior, o está teniendo un crecimiento muy superior a lo que sería la media de estos 4 primeros países que están por encima de nosotros, que el año pasado crecieron de en torno al 0%. En media de la Unión Europea, sin embargo, sí que estamos por encima de esta media, que ha adquirido pues un 0,8% de los países que constituyen la zona euro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la demanda? Bueno, pues lo que vemos aquí es que la demanda, aunque está creciendo en los 2 últimos años, nos encontramos todavía en unos niveles inferiores al máximo histórico. Como pueden apreciar en la gráfica, desde el año 92, la demanda, que fue la crisis del año 92, la demanda ha crecido prácticamente en términos, en media, casi un 3%, estuvo creciendo un 3% anual hasta el año 2008, el año posterior a la crisis, en el cual se produjo un descenso que nos lleva a que, a pesar de los 2 años consecutivos de incremento de la demanda, nos encontremos en la actualidad todavía con un nivel del 5% inferior a
lo que fue el máximo histórico, y en un comportamiento, bueno, que dado la escala que tiene, es prácticamente plano de crecimiento. Ahora bien, esto ha sido en términos absolutos, es decir, como ustedes saben, a la hora de comparar demanda de un año contra otro, pues evidentemente lo primero es comparar en términos brutos, es decir, cuánto se ha producido el año anterior. Esto sería el 1,1. Sin embargo, para hacer los datos homogéneos es necesario corregir esa demanda en función de dos factores. Por un lado, lo que sería la laboralidad, y por otro lado la temperatura. Esto nos permite hacer una comparación, como he dicho, homogénea entre 2 años consecutivos. En este caso, el crecimiento de la demanda en términos corregidos, sin embargo, ha sido el 1,6%, ha sido más que lo que en un principio nos daría directamente la relación en términos brutos. Y ello ha sido así por dos motivos. Por un lado, porque la temperatura más benigna que se produjo en el año 2017 respecto a los 2016 bajó esa demanda en 0,2 puntos, y exactamente igual sucede así con la laboralidad en función de cómo han caído las fechas de las diferentes fiestas y puentes durante el año. Por tanto, el crecimiento de esta demanda en términos absolutos, en términos relativos, en términos corregidos, podemos decir que ha estado por encima, muy por encima de la media que se ha producido en otros países. Aquí, volviendo a la evolución de la demanda, aquí quería hacer un inciso que considero que es interesante. La demanda de energía eléctrica siempre ha sido un indicador de actividad económica. Había una relación muy directa entre el incremento de la demanda y el incremento del PIB en España y en todos los, prácticamente en todas la parte de nuestros países que nos circundan. Y eso ha sido así, y esta relación entre el incremento de la demanda y el incremento de la energía, que se llama elasticidad de la demanda al Producto Interior Bruto, estaba en torno a la unidad. ¿Esto qué significaba? Pues significaba sencillamente que por cada un 1% que se aumentaba el Producto Interior Bruto en España, se necesitaba un incremento de demanda eléctrica de un 1%. Esto ha sido así hasta prácticamente antes de la crisis. Después de la crisis se produce, ahí pueden ver en la gráfica cómo evoluciona el PIB y cómo evoluciona la electricidad, un momento de acoplamiento, un periodo de acoplamiento hasta el año 2013, que es cuando se empieza a salir de la crisis, y lo que observamos a partir de este año, del año 2013, es que el crecimiento del Producto Interior Bruto es muy superior al crecimiento de la electricidad, con lo cual esa elasticidad que anteriormente a la crisis estaba en la unidad, ahora ha bajado a 0,3. Este es un efecto que se percibe también, incluso con más virulencia, en el caso de la demanda energética de los consumos de combustibles fósiles. Es decir, se está produciendo, digamos, un descenso de la intensidad energética. Y también es un efecto que se ha producido en los países de nuestro entorno, como puede ser Alemania, Francia o Reino Unido. Es decir, que es algo a lo cual nos tendremos que acostumbrar en un principio, que esa relación histórica que había entre producción y demanda de la unidad, pues estaremos pasando a hablar del 0,3. ¿Cuáles son los motivos de esto? Pues obviamente los motivos entendemos que son dos. Por un lado, somos más eficientes en cuanto al consumo de la energía eléctrica, es decir, se estamos consumiendo menos energía para producir lo mismo, y por otro lado, pues una adaptación de nuestro sistema productivo después de la crisis, en la cual los sectores económicos menos intensivos en energía ganan peso respecto a otros sectores que son más intensivos o que han sido más intensivos en este consumo energético. Red Eléctrica lleva publicando desde hace ya unos años un indicador que nosotros, en principio, indicador adelantado de actividad económica, y que nosotros llamamos índice de red eléctrica. Este índice, ¿qué es lo que representa? Lo que está representando este índice es el consumo de los grandes clientes eléctricos del país. Tenemos un panel de 23.000 clientes que tienen una potencia contratada de más de 400 kilovatios hora, es decir, los grandes clientes de todos los clientes consumidores de electricidad. Estos, dados los sistemas que tenemos actualmente, tenemos las medidas de estos consumos un mes al mes siguiente, y por tanto a partir del 14, del 15 de cada mes nosotros sacamos este indicador que de alguna manera refleja cómo ha evolucionado o cómo está en principio evolucionando la economía en base al consumo de estos grandes consumidores. Pues bien, esta
este indicador, que lo tenemos aquí se presenta en 3 grandes sectores, industria, servicio y otros, tuvo un incremento de la demanda de 1,9, es decir, que tuvo un comportamiento muy superior a lo que sería la media del sector eléctrico en su conjunto, lo cual da una idea más cercana también a lo que sería el comportamiento de la economía durante este periodo de tiempo. Es cierto que hay que destacar que evidentemente la composición de los clientes dentro de los tipos de consumidor dentro de este indicador no está relacionado, digamos, con el Producto Interior Bruto, en cuanto que, por ejemplo, el sector industrial se encuentra aquí más sobre representado que el sector servicios, que luego, al contrario de lo que ocurre en la composición, la aportación al Producto Interior Bruto. En cualquier caso, la industria, 63% de consumidores industriales que está en el panel, al final ha crecido un 2% por encima de lo que sería la media, otros sectores un 9,7% y los sectores servicios un 0,4%. Por comunidades autónomas, aquí vemos por comunidades autónomas cómo ha sido esta demanda. Bueno, pues que por comunidades autónomas, evidentemente, las comunidades más consumidoras han sido Cataluña y Andalucía, con 48 y 40 teravatios respectivamente, mientras que en la media por consumo per cápita nos encontramos con una comunidad como es la comunidad de Asturias, que tiene el máximo consumo por cápita como consecuencia fundamentalmente del tejido industrial que tiene y el peso que tiene la industria sobre la demanda final. Esto es un comportamiento muy parecido al que tienen todas las de la cornisa cantábrica, tanto Cantabria, País Vasco, también Navarra y Aragón, que se encuentran por encima de esa media de consumo per cápita, que está en torno a los 6 megavatios hora, como consecuencia, como he dicho, de ese peso que tiene la industria sobre la demanda total. Por último, en lo que se refiere a lo que sería el comportamiento de la demanda, aquí tenemos un indicador que para el sector eléctrico es muy importante, más importante que lo que sería incluso la propia demanda anual, que es la potencia instantánea, es decir, cuánto se está consumiendo en el instante de máxima demanda. Esto es importante para el sector eléctrico porque es lo que permite dimensionar el sector eléctrico y determina las necesidades tanto de generación como de redes de transporte o redes de distribución. Pues bien, esta potencia, esta demanda instantánea se produjo el año pasado, el 18 de enero, a las 17:50 y se obtuvieron 41.381 megavatios. Aquí me gustaría destacar dos cosas. Bueno, la primera es, evidentemente, esto supuso un crecimiento de un 2% respecto al 2,2% respecto al 2016, pero el del año 2016 la punta del sistema no se produjo en invierno, se produjo en verano. Fue la primera vez. Teóricamente, tradicionalmente, las puntas están muy condicionadas por las condiciones climáticas y históricamente en España se han producido en los meses de diciembre, enero y febrero. Sin embargo, el año pasado, como consecuencia de un invierno más benigno y de la ola de calor que se produjo en septiembre, el máximo de demanda instantánea se produjo en este mes, septiembre, lo cual da un poco la idea cómo los nuevos consumos, los nuevos tipos de consumo, como puede ser aire acondicionado, están igualando y cambiando las pautas de consumo. También aquí, como en el caso de la demanda, volver a destacar lo mismo, es decir, el máximo de demanda instantánea se produjo en el año 2007 con 45.000 megavatios y nos encontramos todavía con un 9% por debajo de esa cantidad. También es cierto que, como he dicho, igual que hay una corrección en cuanto al tema de la temperatura para la demanda, aquí el efecto temperatura también influye mucho en esa punta punta instantánea de potencia. Es decir, un invierno bastante más frío que el que hemos tenido ahora posiblemente hubiese podido incrementar esa demanda radicalmente. Bueno, una vez que hemos comentado lo que ha sido el consumo desde el lado de vista de la demanda, ahora vamos a ver cómo ese consumo ha sido cubierto desde el lado de vista de la oferta, desde el lado de la generación. Yo en este gráfico, a mí me gustaría destacar un poco cuál ha sido la evolución del sector eléctrico en España durante los últimos 20 años. Prácticamente hemos duplicado, bueno, prácticamente no, hemos más que duplicado nuestra potencia instalada
y fundamentalmente además desde el año 98 y incluso con tecnologías que apenas o no existían o no estaban representadas en nuestro mix energético en el año 98. Había eólica, que es lo que era la zona verde, pero muy poca. No había fotovoltaica, no había termosolar y no había ciclos combinados. Esto ha evolucionado y por otro lado también este mix también ha evolucionado en sentido negativo. Tecnologías como el fuel gas, que tenía una representación relativamente importante en el año 92, han desaparecido totalmente en el caso de la península, quedando unos 2.000 megavatios, 2.000 y pico megavatios en las islas por motivos de dificultad de sustitución. En cuanto a la producción de energía eléctrica, tampoco les voy a aburrir con muchos datos porque se supone que la parte central de los informes hablan precisamente de estos datos, de cómo ha evolucionado cada uno de los sectores, las proporciones y sus demandas. Simplemente dos pinceladas que yo considero importantes luego para explicar las siguientes transparencias que están relacionadas con las energías renovables. Lo más destacado aquí, sin duda alguna, en cuanto al comportamiento del parque, fue la reducción de la producción hidráulica como consecuencia de la sequía. Fue el año que menos se ha producido desde el año 2005, es decir, prácticamente el año en que menos producción hidráulica hubo desde hace más de 12 años. La sequía que se produjo, especialmente además también, sobre todo en enero, también condicionó los precios. Y ese 49% de energía hidráulica al final permitió o se necesitó tirar de otros recursos como fueron el carbón, que subió un 27%, los ciclos combinados que subieron un 27%, y el carbón que incrementó su producción en un 21%. Y si ven a la derecha, evidentemente la energía, digamos la fuente energética que más contribuye a ese balance fue la nuclear, y curiosamente después en segundo término ha sido la energía eólica, lo que da idea de la importancia cada vez mayor de estas energías a la hora de soportar el consumo energético en España. Por producciones, por comunidades autónomas, que también están en los datos en el informe, destacar nuevamente Andalucía y Cataluña como las comunidades con más capacidad, con más producción, 45 y 37 teras, y también destacar en el sentido contrario el caso de la Comunidad de Madrid, donde con un consumo de 29 teras apenas producimos 1 tera, lo cual nos convertimos en una comunidad evidentemente sumidero, un sumidero de energía eléctrica. También pueden ver aquí en verde las comunidades con una mayor porcentaje o contribución de las energías renovables a su producción, concretamente Castilla-La Mancha, Castilla-León y Navarra, que tienen un porcentaje por encima del 50%, más del 50% de la producción de estas comunidades autónomas es de carácter renovable, cuando la media nacional está en torno al 32%. En esta transparencia se refuerza una idea que ha dicho el presidente de Red Eléctrica respecto a los objetivos de energías renovables. Bueno, esta es la evolución de del porcentaje. Se puede ver, por un lado, el porcentaje de producción sin emisiones de CO2 y el porcentaje de penetración de energías renovables sobre el mix eléctrico. La diferencia entre ambas, obviamente, es la producción de las energías nucleares, que, como saben, no emiten CO2. Entonces ahí que se ve cómo las energías renovables, el peso de las energías renovables en el mix energético oscilan entre un 41% en el año 2014, donde hubo una buena hidraulicidad, y un 32% de renovables en el año 2018, donde la hidraulicidad no fue evidentemente buena. Aquí la idea que quiero destacar, perdón, 2017. Aquí la idea que quiero destacar es la parte de abajo, es decir, la semana pasada se aprobaron en la Unión Europea los nuevos objetivos para el 2030 de penetración de energías renovables sobre energía final. Este objetivo se fija en un 32%.
si mantienen o si tuviésemos que mantener, si mantuviesen la penetración de energías renovables en otros sectores energéticos, la necesidad de incorporar nuevas energías renovables al sector eléctrico supondría que prácticamente estaríamos hablando de un 72-76% de penetración de energías renovables dentro del propio sector, lo cual da idea de la magnitud del objetivo y de la tarea que tenemos por delante al objeto de poder cumplir, bueno, con estos nuevos objetivos que se están fijándose en la Unión Europea. Aquí se puede ver pues la composición fundamentalmente de lo que es las energías renovables dentro del 100%, lo que es la parte de energías renovables, de ese 32% de energías renovables, cómo han contribuido cada una de estas energías. Aquí podemos destacar evidentemente la parte más importante de esta aportación corresponde a la energía eólica. El 57% de las energías renovables se han producido en base a tecnología eólica, el 22% en base a lo que sería energía hidráulica, el 16% que sería solar y el 5% de otras. Evidentemente, y como he comentado, esta proporción varía mucho en función del año y en función de la hidraulicidad, siendo en algunos casos pues la energía hidráulica una parte mucho más sustancial de todo lo que sería la producción de energías renovables. Actualmente España es el segundo país europeo con mayor capacidad eólica instalada y evidentemente pues esta capacidad se incrementará en los próximos años con las nuevas subastas, lo que también dará lugar a la mejora de nuestra cobertura con energías renovables. Aquí se ve cómo estamos, después de un poco de sobre cómo están las energías renovables, la comparación con lo que sería en la Unión Europea. Evidentemente estamos por encima de la tasa de penetración de energías renovables en el sector eléctrico. A nivel de la Unión Europea estaríamos hablando de un 29%, 28%, que se ha mantenido muy estable en los últimos 4 años, y una penetración en España que puede oscilar entre el 40%, el 40% y el 32% como un mínimo, como se puede observar en los últimos años, que nunca hemos llegado a bajar de ese 30% del año 2012, teniendo en cuenta que había menos potencia. De cara a futuro es de prever, bueno, pues que esta mayor penetración de energías renovables mejores se incremente como consecuencia de los nuevos proyectos de energías renovables que han salido, bueno, que se han adjudicado en el último año. Esos 8.500 megavatios suponemos que incrementarán esta proporción y podrán ayudar a cumplir los objetivos que se han fijado a nivel de la Unión Europea. Otro de los elementos importantes también a destacar dentro del informe es el tratamiento que se da a los intercambios de electricidad en España. En el gráfico de barras lo que pueden ver es, por un lado en azul serían las importaciones, en el lado naranja las exportaciones y la diferencia, que es la línea de puntos, el saldo neto. ¿Qué es de destacar? Bueno, pues evidentemente hay que destacar que se programaron intercambios tanto de importación como de exportación en torno a los 36.000 gigavatios, pero hay un saldo claramente importador que se produce por segundo año consecutivo en España. Es decir, la energía que estamos importando de Portugal y de Francia es superior a la que estamos exportando a Andorra y sobre todo a Marruecos. Así pues, como se puede ver, se produce un cambio de tendencia que, bueno, pues se supone que se mantendrá, que se mantengan los diferenciales de precios entre los países. Aquí un poco lo que la idea, bueno, cada uno de estos vamos, para mí este gráfico me resulta totalmente transparente en cuanto a la importancia y la necesidad de las interconexiones. Hemos visto que estamos importando de Francia, importamos de Portugal. Aquí se puede ver que en el caso de la interconexión con Francia, el 75% de las horas del año esta interconexión está saturada, está congestionada, es decir, no podemos haber más, no se pueden ubicar más intercambios en dicha interconexión. ¿Qué es lo que produce eso? Pues lo que está produciendo en este caso es que no podamos beneficiarnos de unos mejores precios en la Unión Europea y por tanto
que haya un diferencial de precios en valor absoluto de en torno a 10 euros megavatio hora. Por el contrario, vemos en el caso de Portugal, en donde la capacidad de interconexión se encuentra congestionada solo en el 7% de las horas. Eso que da lugar a una convergencia de precios y que la diferencial de precios entre ambos países solo sea de 0,4 céntimos por kilovatio hora. Esto es, por tanto, la conclusión de esto es, al final, esta necesidad de mejorar esta capacidad de interconexión si nosotros queremos hacer converger los precios con la Unión Europea y crear este mercado interior de la electricidad. En cuanto al transporte de energía, pues dos pinceladas. Fundamentalmente, bueno, pues la red de transporte está constituida actualmente por unos 44.000 kilómetros de circuitos, fundamentalmente 400, 220, aunque también evidentemente tenemos la parte de transporte en las islas que va desde niveles de tensión por encima de los 66 kilovoltios, y durante el último año dimos de alta, pusimos en servicio 147 kilómetros. También destacar en este punto los avances que se han producido en la interconexión en la línea con el Golfo de Vizcaya, que supondrá en el horizonte del 2025 incrementar prácticamente, casi duplicar la capacidad la capacidad de interconexión con 2 gigavatios, 2.000 megavatios, que hará que la capacidad de interconexión pase del actual 3% respecto a la capacidad instalada a un 5%. Obviamente, muy alejado del objetivo para el año 2030, que sería el 15% sobre la capacidad instalada. De ahí la importancia de seguir avanzando en los dos proyectos que actualmente se encuentran aprobados de las interconexiones por el Pirineo. En cuanto a la calidad del transporte, otro dato, evidentemente, dado que Red Eléctrica es la responsable de esta actividad, destacar el alto índice de disponibilidad de la red, que es del 98%. Es decir, nuestra disponibilidad ha sido 98%, descontado tanto todo el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Sin embargo, esa disponibilidad, o sea, indisponibilidad del 2%, no afecta, obviamente, a los consumidores finales, a los clientes, como se puede ver en cuanto a la energía no suministrada y al TIN. Es decir, como consecuencia de interrupciones en el servicio, se dejaron de suministrar 63 megavatios hora a nivel nacional, lo que significa un corte de 6 segundos durante un año. O sea, un índice de calidad muy por encima de nuestros comparables europeos. Y por último, y para acabar, el mercado de energía eléctrica. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Bueno, pues el mercado de la energía eléctrica, nosotros, la Red Eléctrica, gestiona la parte de los servicios complementarios. Pues como se puede ver ahí, el precio medio a nivel anual fue de 60,6 megavatios, 60,6 euros megavatio, lo que representa pues prácticamente el tercer precio más alto desde el año 2008. Y ello como consecuencia, fundamentalmente, como se puede ver en la parte de abajo, en lo que sería el mensual, del comportamiento que tuvo también en enero este mercado, que estuvo muy condicionado por tres factores. Por un lado, la ola de frío; por otro lado, la indisponibilidad que se produjo en las centrales nucleares en Francia; y por otro lado, en la baja hidraulicidad. Esto dio pues este comportamiento en lo cuanto a los precios, que en comparación con lo que se registran los precios de nuestros países que están dentro de la Unión Europea, pues vemos que son los más altos, junto con el caso de Italia, que supera lo que sería los precios en el mercado de la electricidad. Con esto, pues yo les invito, acabo esta intervención, les invito a que se descarguen los informes y que, bueno, pues evidentemente todo comentario respecto a los mismos pues serán bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Pues nada, muchas gracias a Luis. Le animamos
a que lo presente el año que viene un poco antes, ya, como ha dicho el presidente, y nada más. En la Nara tienen ¿dónde lo pueden bajar? En la red eléctrica o en el propio código que han dicho ahí QR para descargarlo. Y vamos a proceder al cierre de este acto y clausura con, tenemos a Santiago Aradarte, su director general de Energía Eléctrica, que nos va a acompañar en esta clausura. Antes de Santiago, tienes la palabra. Te dejamos. Bueno, pues buenos días a todos. Sí. En primer lugar, quería agradecer a Enerclub la invitación para estar hoy aquí, a Red Eléctrica por la fantástica exposición que ha hecho de este informe. Quería disculpar la asistencia de mi directora general, que no ha podido asistir como estaba previsto. Como se ha expuesto, Red Eléctrica lleva 33 años elaborando este informe, un informe de seguimiento del sistema eléctrico. En estos años, pues todos lo conocen, el sistema eléctrico ha sufrido un montón de modificaciones, ¿no? Desde la liberalización del sector, el crecimiento de las energías renovables, siendo en este momento pues eso, más de un tercio de la demanda cubierta con energías renovables, ¿no? Entre un 40 y tantos hace pocos años y un 32 este año, a pesar del pésimo año hidráulico que hemos tenido, ¿no? La evolución tecnológica permite hoy disponer, ya lo ha comentado el presidente de Red Eléctrica, disponer de información que resultaba absolutamente impensable hace unos años, ¿no? Durante este tiempo, Red Eléctrica ha llevado a cabo una labor que todos conocen, una fantástica labor, desarrollando sistemas de información para operar el sistema en condiciones de seguridad, especialmente pues en un sistema como el nuestro, como el sistema peninsular, débilmente interconectado y con un nivel de penetración de energías renovables superior al de la media europea y además creciente, fuertemente creciente, ¿no? Como se suele decir, ha hecho de la necesidad virtud. Pero no se ha quedado ahí. Red Eléctrica ha dado un paso más y ha creado herramientas para poner esta información a disposición del público, ¿no? A disposición, toda esta información que utiliza para gestionar el sistema eléctrico la ha puesto a disposición de los agentes, ¿no? Red Eléctrica publica no solo el informe anual que hoy se está presentando, sino diariamente, a través de su página web, pone a disposición de los agentes, de las empresas, de las administraciones y de los ciudadanos una cantidad ingente de información, ¿no? Toda esta información resulta imprescindible pues, para las empresas en su actividad, para las administraciones en el desempeño de sus funciones, ¿no? Regulación del sector, planificación energética, planificación eléctrica, la supervisión por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y además, y lo que quizá es más importante, es que toda esta información, la información es una herramienta fundamental para garantizar la transparencia en un complejo sistema como es el sistema eléctrico. Por ello quería agradecer públicamente a Red Eléctrica el trabajo que está llevando a cabo e invitarle a que continúe haciéndolo y más aún si cabe a que ponga el foco en el consumidor final. Los que desarrollamos nuestra actividad en este sector sabemos lo complejo que es llegar al consumidor final, ¿no? Toda esta información que ha explicado Luis hace un instante, pues es fácilmente entendible para todos los que estamos aquí, pero difícilmente comprensible para la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Como saben, el paquete de directivas y reglamentos que se está tramitando en este momento y que tiene como objetivo avanzar en el mercado interior de electricidad, cumplir los objetivos climáticos comprometidos en el Acuerdo de París, tiene además entre sus objetivos uno en particular, que es el poner el consumidor en el centro del sistema energético, ¿no? Hacer que tenga un mayor conocimiento sobre la energía que consume, que tome por tanto decisiones eficientes, que participe del desarrollo de las energías renovables, etcétera, ¿no? Hasta ahora el consumidor era un consumidor pasivo, dábamos al interruptor, se encendía la luz y prácticamente no nos preocupábamos
de contratar una u otra tarifa o de consumir en una u otra hora, ¿no? Esta figura pretende cambiarse, ¿no? Así lo ha impulsado la Comisión Europea en este paquete, ¿no? Existen ya las herramientas tecnológicas para llevarlo a cabo, pero falta el conocimiento y falta la formación, ¿no? Todos estos cambios que propone la Comisión no se podrán llevar a cabo sin cambiar la percepción por parte de los consumidores de lo que es el sistema eléctrico y si no tienen información suficientemente comprensible, ¿no? Por tanto, creo que la labor que está desarrollando Red Eléctrica pues, resultará fundamental y contribuirá al mejor conocimiento por parte de los ciudadanos de cómo funciona este sector y qué es esto de la energía eléctrica, ¿no? Por ello, nada más, simplemente agradecer a Red Eléctrica el trabajo que está realizando, la información que pone todos los días a disposición pública a través de su página web y pues animarles a seguir haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias.